Bien, aquí estamos nuevamente con un problema de movimiento uniformemente acelerado usando diagramas de velocidad contra tiempo. El problema dice: una partícula se mueve a 3 metros sobre segundo en línea recta durante 6 segundos. Después desacelera a una razón constante de 1 metro sobre segundo cuadrado, lo cual dura 8 segundos y mantiene su velocidad constante durante 15 segundos. Usando un diagrama velocidad contra tiempo determina su velocidad media. Bueno, tenemos que efectuar un diagrama de velocidad contra tiempo. Tiempo es la coordenada horizontal, velocidad la coordenada vertical. Aquí hay un movimiento donde hay desaceleración y por lo tanto, si llevaba una velocidad positiva, va a haber desplazamientos positivos, desplazamientos negativos, velocidad positiva, velocidad negativa. Entonces, primero empezamos dibujando una línea recta horizontal en el diagrama velocidad contra tiempo con la coordenada de 3 metros sobre segundo. Si lo hacemos totalmente a escala, aquí están las divisiones de segundos. Esos 3 metros sobre segundo se conservan, se mantienen durante 6 segundos. Entonces, después de esos 6 segundos, va a ocurrir que después va a empezar a disminuir su velocidad. Entonces, ¿por qué desacelera? Si tomamos una velocidad positiva de a a b para la primera etapa, la desaceleración va a generar que la aceleración sea negativa, que este ángulo en el diagrama es mayor de 90 y por lo tanto la aceleración resulta con signo negativo. Entonces va a haber un momento en que la velocidad se hace cero y toma valores negativos, y entonces el desplazamiento tomará valores negativos. Cuando llegue a este punto C va a mantener su velocidad, pero ya la velocidad seguramente va a ser negativa. Vamos a utilizar las fórmulas de aceleración igual a velocidad final menos inicial entre tiempo y las fórmulas de desplazamiento dadas por figuras geométricas como triángulos o trapecios o rectángulos. Entonces, si despejamos de la fórmula de la aceleración la velocidad final, el tiempo tendríamos que quitarlo. Entonces el tiempo multiplicamos por tiempo ambos lados de la ecuación y el tiempo multiplicaría la aceleración. Luego la velocidad inicial la quitamos del lado derecho, se la sumamos y esta sería la fórmula para calcular la velocidad en cualquier instante dependiendo de la aceleración y el tiempo. Si aquí despejamos el tiempo, la aceleración tomaría su lugar y quedaría la aceleración en el denominador. Entonces vamos a empezar a calcular el desplazamiento en la etapa 1. Para la etapa 1 sería de A a B. De A a B. ¿Qué tipo de movimiento es? Se mueve en línea recta, entonces movimiento rectilíneo uniforme, porque su velocidad no cambia durante esos 6 segundos. Entonces, si no se mueve, esta área, el desplazamiento 1, corresponde a la de un rectángulo. Entonces el desplazamiento para esa etapa de A a B sería la base del rectángulo. La base del rectángulo son los 6 segundos que duró el movimiento por la altura, que es los 3 metros sobre segundo que conservo. Eso me da un valor de 18 metros. Entonces el desplazamiento de A a B es equivalente a 18 metros. Recuerden que segundos y segundos se van a eliminar. Bueno, ya terminamos con la etapa 1. Falta la etapa 2. Pero la etapa 2 está dividida porque en algún momento el desplazamiento es positivo y en otro momento es negativo cuando cambia la velocidad de signo. Y entonces vamos a tomar el desplazamiento 2 cuando precisamente la velocidad se hace cero. Pero no sabemos en qué momento ocurre eso. Este desplazamiento va a ser la de un triángulo, el área de un triángulo. Entonces hay que ubicar cuál es la base del triángulo. Para eso necesitamos saber en qué momento la velocidad se hace cero. Y precisamente vamos a tomar el tiempo que le requiere cuando la velocidad final se hace cero. Este término se va a hacer cero. Entonces el tiempo sería la velocidad de este punto intermedio, cero. Está entre B y C. Podemos llamarle B' si queremos. Este tiempo sería cuando está en B', la velocidad en B', vamos a ponerla toda. Velocidad en B' menos la velocidad inicial, que era la velocidad en B, entre precisamente la aceleración que hay de B a B'. Esa aceleración fue la que me dio que vale 1 metro sobre segundo cuadrado, pero como va desacelerando, esa aceleración es negativa. La aceleración de B a B' es menos 1 metro sobre segundo cuadrado. La velocidad en B' es 0. La velocidad en B es precisamente los 3 metros sobre segundo que llevaba. Por lo tanto, ese tiempo que tarda en llegar del B a B', donde la velocidad se hace 0, estaría dada por
0 menos la velocidad en v, que era 3 metros sobre segundo, dividido entre la aceleración, que es menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Va a dar menos 3 entre menos 1, va a dar exactamente 3. Metros y metros se simplifican, segundos cuadrados sube al numerador, se simplifica con segundo y queda 3 segundos. Pues este intervalo de tiempo es el que dura 3 segundos, entonces ya podemos calcular el desplazamiento de la etapa, el desplazamiento 2, no es la etapa de B a C, es de B a B'. La base del triángulo son los 3 segundos que duró, ¿de acuerdo? Este no es el tiempo en B', este es una diferencia entre los tiempos. A final de cuentas esto ya ha sido delta B y delta T, delta T. ¿Por qué? Porque el tiempo ya había corrido y habían transcurrido 6 segundos. Entonces este intervalo de tiempo duró 3 segundos, se multiplica por la altura, que son 3 metros sobre segundo, y se divide entre 2 porque es el área de un triángulo. 3 por 3, 9, entre 2, 4.5 metros. Ese es el desplazamiento cuando es positivo. Entonces ya lleva desplazamiento de 18 metros, desplazamiento de 4,5. Ahora vamos con la etapa donde el desplazamiento es negativo. Vamos de B' a C. Para el desplazamiento de B' a C es nuevamente el área de un triángulo. Y la base sería, cuando llegó a este punto, han transcurrido 14 segundos. Pero 14 segundos fue lo que duró la etapa total. Desde el inicio hasta aquí son 14 segundos. De este punto a este punto son los 8 segundos cuando comenzó a desacelerar. Pero dijimos que esta etapa, cuando lleva velocidad positiva, apenas duró 3 segundos, que es de B a B'. Y entonces sería restarle a los 8 segundos esos 3 segundos, y esto equivale a 5 segundos. Entonces el tiempo de B' sería a C es de 5 segundos. Hasta aquí son 14, aquí había ocupado 6, quedaban 8, pero ya ocupó 3, entonces quedan 5 segundos. Y ese desplazamiento va a ser un triángulo. Son 5 segundos, que es la base del triángulo, dividida entre 2 por la altura. La altura es el valor de la velocidad que alcanzó ahí. No lo hemos calculado. Aquí está en el diagrama, pero no lo hemos calculado. Tenemos que ver precisamente qué velocidad tiene en el punto C. Entonces vamos a usar mi fórmula de velocidad final menos inicial entre tiempo por la aceleración. Si despejo la velocidad final, precisamente la velocidad en C es la aceleración de B a C por el tiempo de B a C más la velocidad inicial, que era la velocidad que tenía en B. Al sustituir la aceleración de B a C fue menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Esa etapa de desaceleración duró 8 segundos. Y le sumamos la velocidad que llevaba en el punto B, que era constante, que fue de 3 metros sobre segundo. Entonces esa velocidad, cuando llega a C, se va a convertir en menos 8 metros sobre segundo. Recuerden que un segundo se elimina con segundo cuadrado, más 3 metros sobre segundo. Entonces esa velocidad en C, menos 8 más 3, menos 5 metros sobre segundo. Ya es velocidad negativa en ese punto C. Ahora si sustituimos en el desplazamiento de B' a C, que sería 5 segundos entre 2 por menos 5 metros sobre segundo, esto da menos 12.5 metros. ¿Por qué negativo? Porque es un desplazamiento negativo. Ya va, digamos, en sentido contrario a como iba originalmente. Me falta el desplazamiento en la tercera etapa. Es de C a D y es movimiento rectilíneo uniforme. Y ese desplazamiento corresponde a un rectángulo. La última etapa duró 15 segundos, que son estos 15 segundos. Y la altura correspondería a la velocidad que alcanzó, precisamente, que fue de menos 5 metros sobre segundo. Entonces esta es la velocidad que alcanzó en C por el tiempo de C a D. No se divide entre 2 porque un rectángulo es simplemente base por altura. Menos 5 metros sobre segundo. El tiempo de C a D fueron 14 segundos, según 15 segundos. Y 15 por 5 son 75. El
desplazamiento 3 es de menos 75 metros. Segundos se simplifica. Ya tengo todos los desplazamientos. Como a mí me pide la velocidad promedio, la velocidad promedio es el desplazamiento total entre el tiempo total. Entonces vamos a sumar todos los desplazamientos. El desplazamiento total, empezamos en la primera etapa y fue 18 metros. En la segunda etapa fueron 4.5 metros positivos. Pero luego tuvo un desplazamiento negativo que fue precisamente de B' a C. De B' a C dio menos 12.5 metros. Y luego le restamos los últimos 75 metros cuando fue movimiento uniforme. Entonces aquí quedaría 22.5 menos 12.5, 10, menos 75, menos 65 metros. El desplazamiento es negativo. Entonces si sustituimos para la velocidad promedio van a ser menos 65 metros entre el tiempo total que duró el proceso, que fue de 29 segundos. Entonces vamos a ver 65 entre 29, 2.24, pero es negativo, menos 2.24 metros sobre segundo. Esta es la velocidad promedio para todo el proceso. Es como si se hubiera movido siempre con una velocidad negativa de menos 2.24 hasta aquí. Y entonces esta área de este rectángulo equivale a el desplazamiento total, porque hubo desplazamiento positivo y negativo. Entonces parte de este desplazamiento se compensa con este desplazamiento positivo, y lo que faltaría esta sección compensa como si fuera un rectángulo. Así es este problema, hemos terminado.